El tejedor de promesas y la promesa perdida. No olvides darle me gusta si esta historia toca tu corazón. Y suscríbete a Narrativas y Memorias para no perderte nuestro próximo relato. El sol amaneció con un rubor pálido sobre la aldea Piedralba esa mañana, como si el cielo mismo supiera que este sería el día más trascendental en la vida de Isabela Vega. Afuera de la pintoresca cabaña alquilada por sus padres, las flores de lavanda se mecían suavemente con la brisa. Isabela, envuelta en una bata de algodón blanco bordada a mano, regalo de su abuela, miraba por la ventana con los ojos llenos de una emoción profunda. No era nerviosismo, era una gratitud abrumadora. En solo unas horas se convertiría en la esposa de Daniel Rojas, el hombre que había transformado su vida como un milagro inesperado. Daniel era el heredero de un vasto imperio hotelero, con raíces en complejos turísticos costeros y presencia en Madrid, Buenos Aires y Roma. Isabela, la hija de un jardinero y una costurera, era simple, honesta y llena de sueños. Se conocieron por casualidad en una feria de artesanos, donde Isabela vendía cuadernos adornados con telas recicladas. Cautivado por su espíritu radiante, Daniel los compró todos. Volvió la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Al cabo de un mes, ya compartían un helado en un banco del parque, riendo como si el mundo les perteneciera solo a ellos. Su romance floreció en secreto al principio, debido en gran parte a la formidable presión de la familia Rojas. Para los padres de Daniel, esa relación era una amenaza directa a la imagen de la empresa. «Eres un Rojas, Daniel, y los Rojas no se mezclan con cualquiera». Él escuchó, pero no cedió. Le juró a Isabela que nada los separaría. Y ahora, 3 años después, con todas las críticas firmemente a sus espaldas, estaban a punto de casarse en una ceremonia íntima, pero profundamente significativa. Mientras Isabella se preparaba con la ayuda de su mejor amiga, Sofía, sus emociones se desbordaban en pequeños y conmovedores gestos. Acariciaba su velo como si tocara un sueño frágil. Los recuerdos de los tiempos difíciles, los momentos en los que pensó en rendirse, las lágrimas escondidas en la almohada, cuando sentía que no era lo suficientemente buena para él, todo parecía haber valido la pena. Daniel la había elegido a ella, por amor contra todo pronóstico. Al otro lado de la aldea, Daniel se miraba en silencio en el espejo. Su impecable traje azul marino era perfecto, pero sus ojos cargaban con una extraña pesadez. Horas antes, había recibido una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era profunda, imponente, escalofriante. Si pones un pie en ese altar, Isabela pagará un precio que ni siquiera puedes imaginar. La llamada se cortó abruptamente, pero la amenaza heladora persistió. No sabía quién era, pero el mensaje era claro. Y él, aterrorizado, intentaba desesperadamente aferrarse a la razón. Pensó en decírselo a Isabela, en buscar la ayuda de su padre. Pero en el fondo, sabía que esa amenaza provenía de alguien mucho más cercano de lo que imaginaba. Era el tipo de advertencia que la familia Rojas sabía dar sin dejar huellas. El padre de Daniel nunca había aceptado a Isabela. Ahora que la boda era inminente, tal vez estaba jugando su última carta. Daniel respiró hondo. Cerró los ojos y recordó su primer beso, el día que ella le enseñó a hacer arroz con leche. El momento en que le susurró por primera vez: «Te amo», con la voz temblorosa, pero el alma completamente abierta. La amaba, pero ¿sería el amor suficiente para protegerla? El altar vacío. En la iglesia, los invitados comenzaban a llegar.
El ambiente vibraba con expectación, con esperanza. Sonaba una música suave, e Isabela, ya vestida de novia, caminaba entre suspiros y miradas emocionadas. Sonreía, pero su corazón latía como un tambor. ¿Dónde está Daniel?, le susurró a Sofía, disimulando su ansiedad. Debe estar en camino. Cálmate, cariño. Es el novio. Siempre llegan tarde. Los minutos se convirtieron en media hora. La hora señalada hacía tiempo que había pasado. Bienvenidos a Narrativas y Memorias. Antes de seguir, por favor, dale me gusta a este video para que YouTube sepa que nuestro contenido es valioso y lo comparta con más personas. El silencio dentro de la iglesia era extraño, incómodo, como si todos los presentes estuvieran atrapados en una misma respiración contenida, esperando que la puerta se abriera y el novio entrara por fin. Isabela, todavía detrás del altar, no podía dejar de mirar el reloj de pulsera de Sofía. Las manecillas parecían burlarse de ella con cada segundo que pasaba. Él vendrá. Quizás su coche se averió o se perdió en el tráfico, susurró su amiga, intentando mantener la calma. Pero su voz ya delataba su miedo. Cuando el sacerdote se acercó por la puerta lateral y le pidió discretamente a Sofía que lo acompañara, algo dentro de Isabela se heló. No quería admitirlo, pero supo, en ese mismo instante, que algo estaba terriblemente mal. Los ojos de su amiga regresaron llenos de lágrimas. Y con un temblor incontrolable, Sofía susurró, como si no pudiera pronunciar las palabras con firmeza. Isabela no va a venir. Me ha enviado esto. Le entregó su teléfono. Isabela tomó el dispositivo con manos temblorosas. El mensaje era corto, casi cruel. No puedo. Perdóname. Daniel, eso fue todo. Ni una explicación, ni una disculpa, ni un rostro. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Las flores perdieron su perfume. El vestido, que alguna vez llevó sueños, ahora pesaba como cemento sobre sus hombros. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Solo sintió las lágrimas resbalar lenta y silenciosamente, mientras se quedaba mirando el altar vacío, las velas encendidas, y todas las miradas que se volvían hacia ella. Los susurros comenzaron, tímidos al principio, luego se hicieron más audibles. ¿Huyó? ¿Lo sabía ella? Pobre muchacha. La engañó. En cámara lenta, Isabela salió de la iglesia con pasos vacilantes. Afuera, el cielo, que había sido azul momentos antes, ahora se cubría de nubes pesadas. Era como si el universo entero estuviera de luto con ella. Los fotógrafos, que horas antes la habían retratado con entusiasmo, ahora guardaban sus cámaras en silencio. Incluso las flores del arco de la entrada parecían marchitas. El camino de regreso a su casa se hizo en un silencio absoluto. Sofía no dijo ni una palabra, solo le sostuvo la mano. Isabela, todavía con su velo, se sentó en el sofá de la sala como una estatua. No lloró en voz alta, no gritó, pero sus ojos lo decían todo. Era ese tipo de dolor que no hace aspavientos. Hace ruido por dentro, como el cristal al romperse. Las horas siguientes fueron un borrón. Llamadas de parientes, mensajes de amigos conmocionados, visitas de quienes querían consolarla. Pero nada tenía sentido. Isabela solo pensaba en una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué le había hecho eso? ¿Cómo alguien que decía amarla podía destruirla de esa manera? La duda era peor que el abandono. Esa noche, sola en su habitación, se puso unos pantalones de chándal y se arrancó con rabia el vestido de novia. Lo arrojó a un rincón, como si se deshiciera de una mentira. Lloró hasta quedarse dormida,
con sus sueños rotos por visiones de Daniel, pidiéndole perdón, explicándolo todo. Pero al despertar, todo volvía al mismo lugar. El vacío. Días después, los periódicos de sociedad anunciaron sutilmente: la unión entre Daniel Rojas e Isabela Vega ha sido cancelada debido a razones personales. Razones personales. Una frase tan fría para justificar una tragedia emocional. Isabela sabía que para el mundo era solo otra historia inacabada, pero para ella era el final de todo lo que creía sobre el amor. Se refugió en el silencio, y algo dentro de ella murió ese día. Un telar de soledad. En las semanas que siguieron a la boda cancelada, el tiempo pareció perder su ritmo. Los días eran todos iguales, largos, pesados, insoportablemente silenciosos. Isabela se levantaba tarde, sin ganas de salir de la cama, sin fuerzas para abrir las cortinas. La luz del sol se sentía cruel. Prefería la penumbra, donde no tenía que enfrentarse a su reflejo ni a los recuerdos que se esparcían por la casa. Todo aún olía a Daniel. Lo llamó varias veces. El primer día, el segundo, el tercero. Pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Con cada intento frustrado, algo dentro de ella se rompía un poco más. Le escribió mensajes, correos electrónicos, incluso una carta a mano, como las que solían intercambiar al principio de su noviazgo. No hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Desesperada por entender, Isabela decidió ir a la mansión de los Rojas. Sabía que era arriesgado, incluso humillante, pero necesitaba escuchar algo. Cualquier cosa. Fue recibida por Martha, el ama de llaves, que había sido amable durante años. Pero ese día, su postura era rígida. El señor Rojas no está aquí y, sinceramente, no debería haber venido. La familia ya no desea tener ninguna conexión. Antes de que Isabela pudiera decir nada, el portón se cerró con un golpe definitivo, consumida por una angustia ardiente en el pecho. Isabela intentó hablar con Ricardo Rojas, el padre de Daniel. La recibió en la oficina de la empresa con un aire paternalista, pero frío. Eres una joven bonita, dedicada, pero no perteneces a nuestro mundo, Isabela. Daniel se dio cuenta a tiempo. Es mejor que sigas con tu vida. Sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. ¿Le dijo algo? Está bien. Ricardo solo sonrió. Una sonrisa vacía. Lo importante es que tomó la decisión correcta, y usted debería hacer lo mismo. Fue en ese momento que Isabela comprendió que el rechazo era total. No solo se había quedado sin el hombre que amaba, sino que estaba siendo borrada, como si nunca hubiera existido en su vida. El silencio no era un accidente, era un plan, una sentencia cruel dictada por quienes tenían el poder de callar y borrarlo todo. Los rumores no tardaron en circular. Algunos decían que Daniel se había fugado con una modelo argentina. Otros, que había sido obligado a casarse con la hija de un político influyente. Isabela intentaba no creer nada, pero cada nuevo chisme era como sal en una herida abierta. Lo que más le dolía, sin embargo, era imaginar que simplemente había dejado de amarla. Sofía insistió en que saliera de casa, que respirara, que volviera a vivir. Pero Isabela solo quería respuestas. No podía dar un paso sin entender por qué la habían desechado, como si su amor fuera algo desechable. ¿Qué hice mal?, se repetía como un mantra doloroso. ¿En qué momento dejó de amarme? A falta de palabras, Isabela buscó refugio en los recuerdos. Revisitó fotos, releyó viejos mensajes, vio videos donde reían juntos en viajes cortos, cocinaban, intercambiaban miradas cómplices. Nada tenía sentido. Ese hombre la amaba,
lo sentía. Entonces, ¿por qué ese silencio brutal? Hubo una noche en que Isabela, sentada en el suelo de su habitación, rodeada de papeles y recuerdos, lo destruyó todo. Cada nota, cada carta. Solo se quedó con una cosa: la tarjeta de cumpleaños, donde él había escrito: «Nunca te dejaré. Nunca». Lloró, aferrándose a ese papel hasta que se durmió. El dolor no era solo por un amor perdido. Era el dolor de ser olvidada, ignorada, silenciada. Como si su historia hubiera sido un delirio, como si ella misma fuera una nota a pie de página en la vida de alguien que le había jurado amor eterno. Era ese tipo de silencio que resuena por dentro y que, lentamente, comienza a matar. Un latido débil. Fue una mañana fría cuando Isabela notó algo extraño en su cuerpo. Su período llevaba semanas de retraso, pero lo atribuía al estrés, a la tristeza, al luto silencioso que la consumía desde el abandono. Estaba delgada, pálida, con ojeras profundas. Sin embargo, había algo diferente. Un ligero mareo, náuseas sutiles, un cansancio inexplicable. Al principio lo negó con todas sus fuerzas. No puede ser. Imposible. Ahora no. Sola no. Pero con cada día que pasaba, las señales se hacían más evidentes. Sofía fue la primera en notarlo. «Estás distinta, Isabela. ¿Has pensado en hacerte una prueba?» Ella dudó. Pero algo dentro de ella, un instinto primitivo quizás, la llevó a la farmacia esa tarde. El resultado llegó rápido, directo, sin piedad. 2 líneas. Positivo. Isabela se quedó parada, sola en el baño, mirando la prueba como si fuera una sentencia. Por largos minutos, no pudo reaccionar. Luego, una oleada de rabia la invadió. Arrojó la prueba al suelo. Gritó. Golpeó la pared, con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pasó horas llorando, acurrucada en el sofá. Apenas podía sostenerse. ¿Cómo iba a cuidar de un hijo? ¿De su hijo? El hombre que la dejó plantada en el altar sin siquiera mirarla a los ojos. Pensó en no seguir adelante. Pensó en desaparecer. Pero en la oscuridad de la noche, se puso la mano sobre el vientre y susurró, como si pidiera perdón a alguien que aún no conocía. «Perdóname. Solo tengo miedo». En los días siguientes, algo empezó a cambiar. Lentamente. Tímidamente. No era alegría, ni una aceptación total. Era una chispa, un hilo de propósito, un pensamiento persistente que volvía cada vez que la desesperación amenazaba con tomar el control. «Si voy a tenerte, voy a hacerlo bien». Isabela pidió una cita con una partera local, una anciana llamada la señora Mitisalena. Al escuchar el latido del corazón por primera vez, un sonido apurado, fuerte. Isabela lloró, pero esta vez no de tristeza. Era un llanto mezclado con asombro, alivio, instinto. Ya no estaba sola. Contarle a su madre fue difícil. La señora Clara se quedó en shock. «Hija mía, un hijo sin padre es una carga por la que el mundo cobra un precio muy alto». Pero al ver la firmeza en los ojos de Isabela, suspiró y la abrazó. «Si es tu decisión, yo estaré contigo». Y eso fue suficiente. Isabela pasó los meses siguientes entre lágrimas y agujas de coser. Empezó a hacer ropa de bebé usando retazos sobrantes de encargos de los vecinos. Era como si, con cada prenda que cosía, diera un paso más hacia la aceptación. Su vientre crecía, y con él, su fuerza. Un día, sola en su habitación, escribió en su diario: «Quizás Daniel
nunca sabrá que existes. Quizás Él eligió borrarnos de su vida. Pero yo te elijo a ti todos los días, y te amaré por los dos. Un nuevo tejido de vida. Cuando Isabela se bajó del autobús con 2 maletas, una bolsa de tela llena de retazos y un vientre de 3 meses aún discreto, no sabía exactamente dónde estaba. Solo sabía que necesitaba estar lejos. Lejos de la ciudad que había presenciado su humillación. Lejos de los recuerdos que la perseguían en cada esquina. Y sobre todo, lejos del nombre Rojas, que resonaba en cada mirada de lástima o de curiosidad. El pequeño pueblo se llamaba Valle Armonía, un lugar escondido entre montañas y campos de girasoles, donde el tiempo parecía transcurrir más lento. Aquí, nadie conocía su rostro, nadie conocía su pasado. Era exactamente lo que quería. Empezar de cero, como una página en blanco. Encontró refugio en una casita junto a la plaza principal, alquilada por un precio simbólico por una viuda llamada Señora Rosa. «Tienes la mirada de una mujer que ha sufrido, pero que es fuerte», dijo la anciana mientras le entregaba la llave. Isabela sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez en meses que alguien la veía sin juzgarla. Los primeros días, todo se sentía extraño. El silencio de la noche, el canto de los grillos, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Pero poco a poco empezó a ver la belleza que había allí. La sencillez del pan horneado en un horno de leña, las risas de los niños corriendo entre los árboles, la amabilidad de los vecinos que le ofrecían fruta fresca, sin esperar nada a cambio. Empezó a coser de nuevo, primero para ella, luego para la hija de una vecina. Pronto, su talento se corrió de boca en boca, y una discreta fila de señoras se formó rápidamente, pidiendo vestidos, arreglos y ropa de bebé. Coser se convirtió en más que un sustento. Era su forma de respirar. Su vientre crecía, y con él, su coraje. Isabela le hablaba al bebé en voz alta por las tardes, mientras bordaba. «Vamos a ser felices aquí, mi amor, sin lujos, sin fiestas, pero con verdad». Cada vez que la nostalgia o el miedo la tocaban, caminaba hasta el mirador detrás de la iglesia y se quedaba allí, viendo el atardecer. Era el único momento del día en que se permitía llorar. Los lugareños empezaron a conocerla como la muchacha de las manos de oro. Nunca le preguntaron por el padre del bebé, como si intuyeran que esa parte de la historia no les correspondía saberla. Y precisamente por eso, Isabela empezó a sentirse aceptada. Por primera vez desde el abandono, se sintió en casa. Compró una máquina de coser de segunda mano con el dinero de sus primeros encargos. Escribió a mano un letrero que decía «Puntadas con amor, Isabela», y lo colgó en la entrada de su casa. Era simple, modesto, pero era suyo. Allí, entre telas y silencios, se reconstruía en silencio. Por las noches, antes de dormir, susurraba: «Ojalá él esté bien, ojalá nunca tenga que saberlo, pero que algún día, si lo sabe, se arrepienta con toda el alma». Y luego acariciaba su vientre y le decía a su hijo: «Serás mi mayor obra, mi puntada más perfecta». Hilos de resiliencia. Las manos de Isabela, antes acostumbradas al tacto suave de las cartas de amor y de las promesas que se llevó el tiempo, ahora se ocupaban con agujas, telas e hilos de colores. Había algo mágico en el sonido de la vieja máquina de coser, un ritmo casi maternal que acunaba las tardes cálidas de Valle Armonía. Cada puntada era una oración, cada costura una afirmación de que su historia no terminaría en un altar vacío.
Comenzó a crear pequeñas prendas para el bebé que crecía dentro de ella, mamelucos de algodón, mantas bordadas con estrellas y lunas, diminutos zapatos hechos de retazos. Aunque todavía no sabía el género del bebé, cosía con ternura, como quien borda un futuro con sus propias manos. Era su forma de amar antes de conocer el rostro de quien venía. Las vecinas, encantadas, comenzaron a pedirle ropa a ella también. Primero una, luego otra. Pronto, la pequeña habitación al lado de la cocina se convirtió en un taller improvisado. Colgaba telas con pinzas en un alambre y los patrones se apilaban sobre la mesa junto a una vieja caja de galletas que ahora guardaba botones y cintas. La señora Rebeca, la mujer que la había acogido primero, empezó a visitarla cada semana. Traía un té y ayudaba con los acabados más delicados. «Tu hijo nacerá rodeado de amor, aunque le falte un padre», le decía con una dulce sonrisa. E Isabela respondía con el corazón lleno. «No le faltará nada, se lo prometo». El día del parto llegó con una tormenta repentina. Los relámpagos cortaban el cielo como presagios, pero Isabela no sintió miedo. Su cuerpo exhausto sabía qué hacer. Rodeada de mujeres del pueblo y las manos expertas de la señora Rebeca, trajo a Mateo al mundo en su propia cama, al son de la lluvia y de oraciones susurradas suavemente. Cuando escuchó su primer llanto, Isabela cerró los ojos y sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro. Era un llanto fuerte, vibrante, como si ese diminuto ser le estuviera diciendo al mundo: «Llegué a pesar de todo». Lo sostuvo en sus brazos y le dijo entre sollozos: «Mateo, mi pequeño milagro, mi respuesta». Todo el pueblo celebró su nacimiento. Le trajeron leche, pan, frutas, mantas. Este niño, aunque sin padre, nacía rodeado de afecto. Y Isabela, por primera vez desde el abandono, sintió que quizás el destino no había sido tan cruel después de todo. Mateo era más que un hijo, era la redención, la esperanza, el renacimiento. En los días siguientes, entre tomas y cambios de pañal, volvió a coser. Ahora con Mateo en brazos, o dormido en un pequeño cesto junto a la máquina, había una nueva luz en sus ojos. Una serenidad nacida de la certeza de que, aunque su historia no tuviera un final de cuento de hadas, aún podía ser hermosa. Isabela colgó un nuevo letrero en la entrada del taller, hecho a mano con pintura y cariño. Mateo y mamá, puntadas con historias. En efecto, cada prenda que salía de allí tenía una historia, de dolor, de superación, de amor incondicional. Porque a veces, el verdadero amor nace cuando menos se espera y lleva el nombre de un hijo. Las cartas no enviadas. Las primeras cartas empezaron como un impulso. Era de madrugada. Mateo acababa de dormirse, y el silencio de la casa era casi insoportable. Isabela encendió una vela, tomó un cuaderno viejo y escribió en la parte superior de la página: «Querido Daniel». Las palabras salieron como un desahogo, un sangrado del alma. No pensó en lo que iba a escribir. Simplemente dejó que su corazón guiara la pluma. ¿Sabrías que tu hijo nació en una noche de lluvia? ¿Que tiene tus ojos y tu mandíbula? ¿Sabrías que llora bajito, igual que tú llorabas cuando veíamos películas antiguas juntos? ¿Sabrías que sonríe cuando oye mi corazón? Escribió con rabia, con amor, con nostalgia y con dolor, mezclados en una sola carta. Isabela no tenía la intención de enviar ninguno de esos mensajes. Los guardaba todos dentro de una caja de madera que Mateo, curioso, llamaba el baúl del tesoro de mamá. Para él, era solo un objeto más en la habitación.
Para ella, era una tumba donde enterraba palabras que nunca serían pronunciadas en voz alta. Con el tiempo, escribir se convirtió en un hábito. Cuando Mateo dio sus primeros pasos, cuando dijo por primera vez, «Mami», cuando se enfermó por primera vez y ella pasó la noche despierta, con miedo de perderlo, cada momento importante quedaba registrado en una carta, como si Daniel todavía estuviera allí, invisible, en algún lugar del mundo, leyéndolo todo con los mismos ojos que una vez le dijeron, «Te amo». Algunas cartas eran duras, llenas de rabia y de resentimiento. «Me mataste en vida, Daniel. Me silenciaste. Me arrojaste al mundo como si yo fuera desechable. No vuelvas a decir que me amaste». Otras, sin embargo, eran tiernas y suaves. Ojalá pudieras ver cómo Mateo abraza los libros, cómo le canta bajito a las flores. Te hubieras enamorado de él en un segundo. Isabela sabía que esas palabras nunca llegarían a él, y quizás era mejor así, porque si las enviaba, tendría que admitir que, en algún lugar escondido dentro de sí misma, todavía esperaba una respuesta, una disculpa, un regreso imposible. Y ya no quería vivir en la esperanza. Quería vivir en la presencia de su hijo. Aún así, seguía escribiendo. Era su forma de ordenar sus sentimientos, de ponerle nombre a lo que todavía dolía, a lo que le había sido arrancado sin explicación. Y a medida que Mateo crecía, el tono de sus escritos cambiaba más. Ya no era solo dolor. Era también admiración, orgullo, un amor multiplicado. Hubo una carta en particular que escribió después de que Mateo le preguntó, «Mami, ¿por qué yo no tengo un papá?». Esa noche, Isabela lloró como no lo había hecho en mucho tiempo, y escribió, «No sé cómo explicar lo que te mereces saber, Mateo. Solo puedo decirte que tú eres suficiente. Eres todo lo que necesitaba. Y el amor que te doy es amor por dos». En el fondo, guardaba ese baúl lleno de cartas porque quería dárselas a Mateo algún día. No para que odiara a su padre, sino para que supiera la verdad. Para que entendiera que fue amado desde el primer segundo, aunque solo por uno de ellos. Y luego, guardaba otra hoja doblada y atada con una cinta azul. Una carta más que nunca sería enviada. Otro trozo de su alma escrito a mano. Una fortaleza de amor. El tiempo en Valle Armonía se medía en rutinas dulces y llenas de afecto. Por las mañanas, Mateo corría descalzo por los pasillos estrechos de la casa, con el pelo alborotado. Isabela le decía cariñosamente, «Mi rayo de sol», mientras le preparaba café con chocolate y pan con mantequilla. Eran momentos ordinarios, pero para ella, cada pequeño gesto contenía un universo de significado. Educó a Mateo con una delicada firmeza. Le enseñó a decir «gracias» y «disculpa». Lo siento, no como reglas, sino como parte de un alma bondadosa. Los domingos se sentaban juntos bajo el árbol de higuera en el patio para leer cuentos. Isabela mezclaba los relatos clásicos con recuerdos de su propia infancia. Y a veces, inventaba una figura ausente, un papá imaginario y bondadoso que viajaba muy lejos, pero que te quería tanto como el cielo. Mateo escuchaba con los ojos brillantes. Nunca hacía muchas preguntas. Tal vez por instinto. Sentía que el tema le dolía a su mamá. Una noche le preguntó, «¿Cuándo volverá?». Isabela sonrió con tristeza y le respondió, «Él te ve cada noche desde las estrellas, te cuida desde lejos». Mateo, satisfecho, señaló el cielo y dijo, «Entonces vio que hoy dibujé un león». Entre risas compartidas y lágrimas, Isabela y Mateo construyeron una fortaleza de amor. Él la ayudaba a doblar las telas en el taller, cargando los retazos como si fuera un obrero orgulloso. Ella
Le enseñó a hacer nudos, a plantar semillas en el patio y a hornear galletas, aunque la mitad de la masa siempre terminaba en el suelo o en su pelo. Hubo días difíciles, como el día en que Mateo se cayó y se raspó la rodilla, y ella tuvo que consolarlo con besos y promesas de superpoderes. O el día en que se enfermó con fiebre alta, e Isabela pasó la noche despierta, orando por su recuperación. Y cuando se recuperó, ella lloró de alivio en el baño, aferrándose a una toalla. Pero también hubo días de celebración improvisada. Cumpleaños con pasteles caseros, bailes en la sala con música antigua, tardes de pintura en cartulinas extendidas por el suelo. Mateo le decía que su mamá era la mejor artista del mundo, y Isabela le respondía que él era su mayor obra maestra. En el fondo, ella sabía que algún día haría preguntas más difíciles, que el mundo quizás no sería tan amable. Pero mientras pudiera, crearía un universo donde Mateo supiera que era amado, querido, elegido, no por obligación, sino por deseo, por un amor que nació antes que él y que creció con él. Isabela nunca pronunció el nombre de Daniel. Nunca. Cuando escribía cartas por las noches, seguía desahogándose. Pero frente a su hijo, había decidido que el pasado no le robaría el presente. La ausencia del padre era real. Pero el amor entre ellos dos llenaba ese espacio con una densidad que ninguna otra cosa podía lograr. Y así pasaron los días, con Mateo corriendo entre retazos de tela y de sueños, e Isabela observando en silencio la belleza de algo que ella misma había construido, un hogar hecho de coraje, de afecto y de pequeñas victorias diarias. Y si a veces el corazón le dolía, miraba a su hijo y recordaba que, cuando el amor es verdadero, es suficiente. Una sombra familiar. Era una tarde suavemente cálida, cuando la señora Rebeca apareció en la puerta, con un sobre en las manos y los ojos encendidos con noticias. Isabela, conozco a una joven que trabaja en una tienda de vestidos de novia en la capital, y están buscando una costurera con talento. Le envié unas fotos de tu trabajo. Quedó encantada. Isabela detuvo lo que hacía. Su corazón se aceleró, como si algo antiguo se removiera dentro de ella. Vestidos de novia, de todas las cosas. Agradeció a la señora Rebeca con una sonrisa débil, fingiendo entusiasmo. Pero cuando se quedó a solas, se sentó con Mateo en brazos y lloró en silencio. El recuerdo del altar vacío, del vestido que nunca usó, de la música que nunca sonó. Todo regresó como olas heladas. Trabajar con vestidos de novia era como sumergirse de nuevo en el lugar mismo donde su dolor había nacido. Durante días, dudó, mirando el sobre, releyendo la propuesta, hablando consigo misma en sus pensamientos. Es solo trabajo, es tu talento, y es una oportunidad. Pero el corazón se le sentía pesado. Sentía que se traicionaba a sí misma al considerar regresar a ese mundo, el mundo del que había sido brutalmente expulsada. Fue Mateo quien, sin saberlo, le dio la respuesta. Una tarde, mientras ella dibujaba diseños de ropa infantil, él señaló y le dijo: «Mami, tú haces ropa de princesas». Isabela se rió, pero la frase se le quedó grabada. Quizás podría transformar los vestidos de novia, no en recuerdos de una tragedia, sino en símbolos de un nuevo comienzo. Quizás podría ser la costurera que ayudara a otras mujeres a vivir lo que ella no pudo. Respiró hondo, llamó a la tienda y aceptó el trabajo temporal, 3 días a la semana, con posibilidad de prórroga. Mateo se quedaría con la señora Rebeca, que con gusto se ofreció a cuidarlo. «Anda, mi niña», le dijo la señora Rebeca. «Este es tu momento».
Y por primera vez en años, Isabela empacó sus maletas con una extraña mezcla de esperanza y de miedo. La tienda, llamada Los Encantos del Amor, era refinada, pero acogedora. La dueña, Rebeca, era joven, amable, y estaba absolutamente encantada con el talento de Isabela. Tienes manos mágicas, no solo coses telas, coses emoción. El ambiente era nuevo, vibrante, lleno de novias ansiosas, madres exigentes y sueños bordados en encaje. Durante los primeros días, Isabela apenas podía mirarse en los espejos. Cada vez que veía a una novia probándose un vestido, sentía un nudo en el pecho. Recordaba su propio vestido, guardado en una caja al fondo de su armario, sin tocar, olvidado. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a ver a cada clienta como una oportunidad para reconstruir no solo sus sueños, sino también los suyos, y luego llegó el reconocimiento. En pocas semanas, sus creaciones comenzaron a destacarse. Una clienta importante la elogió en las redes sociales, y Rebeca le ofreció una habitación privada dentro de la tienda para crear diseños exclusivos. Isabela casi se negó, pero pensó en Mateo, en la vida que quería construir para ambos, y aceptó. Por las noches, de regreso en el pueblo, le contaba a su hijo sobre su nuevo trabajo. Hoy hice un vestido lleno de flores, como las de nuestro jardín. Mateo escuchaba atento y le preguntó, ¿Las princesas lloran, mami? Ella sonrió y le respondió, a veces sí, pero aunque lloren, siguen siendo princesas. Y en ese instante, ella se dio cuenta de que también se estaba convirtiendo en algo nuevo. Una mujer que se reconstruía, puntada a puntada. Un encuentro casual. La tarde caía gris sobre la ciudad, y la lluvia fina lavaba las aceras con un ritmo casi melancólico. Isabela había salido temprano de la tienda con un paraguas azul claro en la mano, y Mateo saltaba en los charcos con sus botas amarillas. Ambos se reían de alguna tontería, quizás de la forma en que el agua les salpicaba los pantalones, quizás del ruido gracioso que él hacía con la boca. Era un momento ordinario, pero lleno de una felicidad sincera. Al mismo tiempo, al otro lado de la plaza, Daniel Rojas salía de un coche negro después de una reunión de negocios en un hotel cercano. Estaba allí por casualidad, distraído, intentando escapar del tedio que lo consumía desde que heredó el imperio familiar. La vida, a pesar del dinero, se le sentía vacía. Su expresión era la de alguien que respiraba por costumbre, no por deseo. Pero entonces, algo lo paralizó. Una risa, un sonido familiar, un tono dulce que cortó el telón de lluvia. Giró la cabeza y la vio. Allí, bajo el paraguas azul, estaba ella, Isabela. Con la misma andadura delicada, la misma postura de mujer que cargaba el mundo sobre los hombros sin perder la ligereza. Y a su lado, un niño. Un chico de unos 5 o 6 años, de pelo oscuro, piel morena clara y unos ojos que, por Dios, le parecían espejos de los suyos. El tiempo se detuvo. Daniel sintió que el corazón le daba un traspié dentro del pecho. La escena que tenía delante era surrealista, casi cruel. Isabela sonreía. El niño saltaba, y en un momento se aferró al borde de su abrigo y le gritó, ¡Mami! Entonces ella se arrodilló, le dio un beso en la frente y siguió caminando, sin notar jamás la mirada fija en ella desde el otro lado de la plaza. Él no pudo moverse. Las manos le temblaban. El rostro perdió todo color. Una sensación extraña invadió su cuerpo. No era solo sorpresa. Era culpa.
era dolor. Era una epifanía tardía. Ese niño no podía ser una coincidencia. La edad coincidía. Los rasgos también. Y algo dentro de Daniel gritó con furia. ¡Es tu hijo! Por un instante, pensó en correr hacia ellos, en llamarlos, en preguntar, en gritar. Pero no tuvo el valor. La garganta se le cerró, y mientras se hundía en un torbellino de emociones, Isabela desapareció por la calle estrecha que conducía a la estación del metro, riendo con Mateo como si fuera el día más simple y feliz del mundo. Daniel se quedó allí, empapado, inmóvil. La lluvia se mezclaba con unas lágrimas que ya no pudo contener. No supo si era alegría, si era shock, o si era el arrepentimiento en carne viva, pero supo que algo irreversible había sucedido en ese instante, algo que lo cambiaría todo, porque ahora los había visto, y ya no podría fingir que no lo sabía. La había dejado en el altar, y ahora, años después, la vida lo ponía de nuevo frente a ella, no con flores, ni con un perdón, sino con un niño en los brazos. La verdad indiscutible. Daniel no durmió esa noche. La imagen de la plaza se repetía como una película cruel en su mente. Isabela sonriendo, el niño llamándola mami, sus ojos, esos ojos. Conocía esa mirada. Era la misma que veía cada mañana en el espejo, cuando aún era solo un muchacho intentando entender el mundo. No podía ser una coincidencia. No podía ser solo un niño parecido. Había algo visceral en ese momento que no podía sacudirse. Al día siguiente, volvió a la plaza. Esperó durante horas, observando a cada persona que pasaba. Le preguntó discretamente a una florista si conocía a una mujer morena de pelo largo y un niño de ojos oscuros. Ella sonrió y respondió: «Ah, sí, la costurera. Trabaja allí, en la tienda de novias. Muy amable. Su pequeño es un encanto». Eso le apretó el estómago. Fue hasta la tienda. Se quedó al otro lado de la calle, mirando por la ventana. Allí estaba Isabela, con el pelo recogido en un moño desordenado, concentrada en los detalles de un vestido de encaje. Tenía una expresión serena. Parecía una mujer diferente, más madura, más fuerte. No tuvo el valor de entrar. Todavía no. Decidió investigar discretamente. Contrató a un detective privado, alguien de su confianza, que usaba para asuntos corporativos. «Necesito información sobre esta mujer. Nombre, dirección, si tiene hijos, todo, por favor». En pocos días, llegó el informe, y la primera línea casi lo hace caer de la silla. Isabela Vega, soltera, madre de un niño llamado Mateo Vega, nacido el 12 de octubre, hace 5 años. 5 años. Daniel no supo si llorar o gritar. La fecha era exacta. Exactamente un mes después del día en que la dejó en el altar. Se levantó, fue hasta la ventana y miró el horizonte, sin ver nada. La culpa, que antes había sido una sombra, ahora tenía un nombre, un rostro y una voz. No solo la había abandonado a ella, había abandonado a un hijo. El detective incluso había incluido fotos. Mateo en brazos de su madre, Mateo jugando en la plaza, Mateo entrando a la escuela pública del barrio. En cada imagen, Daniel notaba pequeños detalles que confirmaban su intuición. La forma en que caminaba, la forma en que inclinaba la cabeza al reír, incluso la forma en que fruncía el ceño. Era él en miniatura, y junto con la certeza llegó el peso. Un peso abrumador. Todo lo que se había perdido. Los primeros pasos. Las primeras palabras.
los cumpleaños, el sonido de la risa de su propio hijo. Daniel se sintió el hombre más miserable del mundo. Y lo peor de todo, sintió que no tenía derecho a pedir perdón. Aún así, necesitaba verlo de cerca, saber más. Al día siguiente, estacionó discretamente cerca de la escuela de Mateo. Miró desde lejos cuando Isabela lo dejó en la puerta. El niño se dio la vuelta, le dio un beso en la mejilla y le hizo un pequeño gesto con la mano. Daniel casi se desploma allí mismo. Esa noche, sentado en el sofá del frío y vacío ático donde vivía, tomó una hoja en blanco y escribió: «Querido Mateo, soy tu padre, pero no sé si merezco que me llames así». Pero no tuvo el valor de seguir, ni de firmar. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a lo que había dejado atrás. Y por primera vez, deseó con todas sus fuerzas haber actuado de forma diferente. Aceptó la súplica de un padre. Isabela salía de la tienda al final de la tarde, agotada, pero con el alma en paz. Había terminado un vestido complicado y pensaba en cómo sorprender a Mateo con un pequeño pastel de la panadería de al lado. Pero al cruzar la calle, vio una figura parada en la sombra de un árbol. El corazón le dio un vuelco. Sus ojos no le mintieron. Era Daniel. Por un segundo, pensó que lo estaba imaginando. Pero luego él dio un paso al frente, con vacilación, y todo dentro de ella gritó. Todo su cuerpo se congeló, y el pasado explotó delante de ella como una tormenta contenida durante años. Él estaba allí, después de 5 años, con los mismos ojos que una vez le prometieron el mundo, y luego la dejaron plantada en el altar, como si no fuera nada. Ella se detuvo en medio de la acera, sin saber qué decir. Él tampoco habló al principio. Solo la miró como quien ve un fantasma, o tal vez a una muerta en vida. Finalmente murmuró, con la voz quebrada: «Es mi hijo, ¿verdad?». La pregunta fue directa, cruda, sin rodeos. Isabela sintió un calor subirle a las mejillas. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de ternura, de rabia, de dolor, de todo lo que había tragado en silencio durante años. No respondió de inmediato. Solo se cruzó de brazos y respiró hondo. ¿De verdad tienes el descaro de preguntar eso después de todo? Por favor, Isabela, necesito saber. Soltó una carcajada amarga, dolorosa. ¿Quieres saberlo ahora? ¿Después de dejarme vestida de novia? ¿Embarazada? ¿Sola? ¿Expulsada por tu familia? ¿Quieres saberlo ahora? Cuando él ya aprendió a caminar, a hablar, a vivir sin ti, las palabras salieron como flechas afiladas, pero cada una venía de un lugar real, de un corazón herido. «Yo no lo sabía», intentó justificarse Daniel, pero la voz le falló. «Si lo hubiera sabido. Si me hubieras dicho». «¡Desapareciste!», gritó ella, sin importarle las miradas de los transeúntes. «No me diste opción, nunca me buscaste, nunca enviaste una carta ni nada. Me borraste de tu vida como si nunca hubiera existido». Y luego, en un susurro cortante: «Sí, Daniel, es tu hijo. Mateo es tuyo. Pero tú nunca fuiste su padre». Él sintió como si el suelo le hubiera sido arrancado de debajo de los pies. Las palabras de ella golpearon con fuerza, pero no había mentira en ellas. Y eso dolió más que cualquier reproche. Su mirada se bajó. Sus hombros se encogieron, como si cargaran el peso de 5 años de abandono. «Perdóname», dijo casi sin voz. Isabela solo negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas que insistían en caer. «No me pidas eso. El perdón no se pide así, Daniel. El perdón se construye, se gana. Y tú estás muy lejos de eso». Y sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó. No corrió.
Caminó con determinación, porque a pesar de que el corazón le latía roto, ya no era la mujer que él abandonó. Era una madre, una guerrera. Y ahora era ella quien decidía si y cuándo él volvería a tener un lugar en sus vidas. Semillas de verdad. Los días pasaron desde el enfrentamiento. Isabela intentó seguir su rutina, como si nada hubiera pasado. Pero la presencia de Daniel, la brutal revelación, el reencuentro, todo reverberaba dentro de ella como un eco incansable. Mateo notó algo diferente en el aire. «Mami, ¿estás triste?», le preguntó una noche, mientras se acurrucaba en su regazo. Ella no respondió. Solo lo abrazó más fuerte. Daniel, por su parte, tampoco encontraba la paz. El rostro de Isabela lo atormentaba. Su mirada herida, sus palabras afiladas, la confirmación de su paternidad. Todo lo corroía por dentro. Y sobre todo, el miedo a que ya fuera demasiado tarde. Pero sabía que le debía al menos la verdad, no para pedirle perdón, sino para honrar lo que una vez los unió. Y quizás para darle a Mateo la historia completa. Concertó una reunión con Isabela a través de Sofía, quien aún mantenía el contacto con él. Isabela dudó, pero algo dentro de ella, quizás la curiosidad, quizás la necesidad de cerrar un capítulo, la llevó a aceptar. Se encontraron en una cafetería discreta, alejada del centro. Ella llegó con la espalda recta, pero los ojos cautelosos. «No estoy aquí por mí, Daniel. Estoy aquí por Mateo. Él tiene derecho a saber quién fuiste y quién elegiste no ser». Él se estremeció, visiblemente afectado. Ya no era el hombre arrogante que la dejó en el altar. Parecía más pequeño, más humano, también herido. Daniel sostuvo su taza con manos temblorosas y comenzó, sin levantar la mirada. «El día de nuestra boda, recibí una llamada de mi padre. Se enteró de todo sobre tu familia, tus padres, sus finanzas. Me dijo que si me casaba contigo, los destruiría, literalmente. Que compraría las deudas de tu padre, les quitaría la casa, cerraría cualquier oportunidad de trabajo que tuvieras. Era capaz de eso. Yo lo sabía». Isabela se mantuvo en silencio, solo apretando los labios, intentando procesar. «Daniel», continuó, «quise decírtelo. Te juro que quise». Pero me paralicé. Me habló con una frialdad que me heló. Me dijo que sería solo una víctima más de nuestro mundo, y no pude soportar la idea de verte sufrir por mi culpa. Así que huí, cobardemente, como un niño débil. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. «Me dejaste sin siquiera darme la oportunidad de luchar contigo. Me quitaste el derecho a elegir. Preferiste protegerme con una herida». Su voz temblaba, pero no se rompió. «Y aún así, nos destruyó de todos modos, solo que por dentro». Daniel tragó saliva. «Yo no sabía lo del embarazo. Si lo hubiera sabido, habría vuelto. Te lo juro, Isabela. Dios, habría hecho todo diferente. Todo». Se cubrió el rostro con las manos. «No tienes idea de cuántas veces me he arrepentido, pero ya era tarde. Y mientras más pasaba el tiempo, más cobarde me volvía». Ella cerró los ojos por un instante, como quien retiene un río a punto de desbordarse. Luego respiró hondo. «Gracias por decir la verdad, pero entiende esto. No importa lo que dijo tu padre. Lo que me rompió no fue su ausencia, fue la tuya. Fue tu silencio, tu decisión de desaparecer». Se levantó lentamente. «Ahora ya sabes que tienes un hijo. Lo que hagas con eso es cosa tuya. Pero si quieres ser parte de su vida, vas a tener que empezar desde abajo. Porque es desde allí que yo volví a empezar». Daniel la vio alejarse con pasos firmes y la espalda recta. Una mujer transformada.
Y él, sentado allí, se quedó con el corazón en pedazos, porque por fin lo entendía. Proteger a alguien no es lo mismo que abandonarlo. Perdón y esperanza. Los días que siguieron al reencuentro fueron confusos para Isabela. Había un nuevo peso en el aire. No de duda, sino de una verdad revelada demasiado tarde. Ahora sabía por qué Daniel la había abandonado. Sabía de la amenaza, del chantaje, de la presión de su padre. Pero nada de eso borraba los 5 años de silencio. Los cumpleaños pasados a solas. Las noches en que Mateo tenía fiebre y ella rezaba, con miedo a perderlo. El abandono, por muy justificado que fuera, seguía siendo abandono. Daniel intentó acercarse. Apareció en el pueblo con regalos, cartas, súplicas. Tocó a su puerta. Y Mateo, sin saber quién era, lo miraba con curiosidad. ¿Eres amigo de mami? Daniel tragó saliva. Quiso decirle, soy tu papá. Pero no tuvo el valor. Isabela apareció en la puerta con la mirada dura. Vete, no tienes lugar aquí. Isabela, por favor, intentó él. No te pido que me perdones ahora, pero déjame conocerlo. Solo eso. Ella soltó una risa amarga. ¿Quieres un acceso fácil a algo que yo luché por mantener vivo? ¿Quieres saltarte los años que no estuviste? Pero la vida no funciona así. Continuó con una voz más firme que nunca. No confiaste en mí. Me sacaste de una decisión que era nuestra. Preferiste borrarme antes que luchar a mi lado. Eso no es amor, Daniel. Eso es cobardía disfrazada de sacrificio. Las palabras afiladas cayeron sobre él como una lluvia ácida, y no pudo contradecirlas, porque eran ciertas. Daniel persistió durante días. Envió mensajes, la esperó afuera de la tienda, habló con Sofía. Todo en vano. Isabela lo bloqueó, lo evitó, y por mucho que el pecho le doliera al verlo con la cabeza baja, no cedió. Porque aún dolía, y porque había aprendido a sobrevivir sin él. Una noche de silencio, sentada en la orilla de su cama, habló con la señora Rebeca. ¿Por qué volvió ahora? ¿Por qué el destino hace estas cosas? La anciana, con voz serena, le respondió. Porque a veces el amor verdadero no llega en el momento adecuado, pero eso no significa que tengamos que aceptarlo, solo porque tocó a la puerta. Isabela entendió que todavía amaba a Daniel, pero no confiaba en él. Y donde no hay confianza, el amor se ahoga y muere. No estaba dispuesta a perderse de nuevo por alguien que la dejó plantada. Por ahora no. No mientras las heridas estuvieran abiertas y sangrando. Un día, Mateo encontró uno de los regalos que Daniel había dejado. Un coche de madera tallado con su nombre a un lado. ¿Quién hizo esto, mami? Ella dudó. Se arrodilló delante de él y respondió con el corazón encogido. Alguien que está intentando arreglar lo que rompió. Pero a veces, no todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y luego puso el regalo en una caja, como quien dice, todavía no. Quizás algún día. Pero todavía no. Daniel supo que no podía forzar nada. Isabela había sido clara. Y Mateo era solo un niño. Aún así, algo dentro de él le decía que tenía que intentarlo. No como un héroe que regresa a la historia, sino como un hombre arrepentido, intentando empezar de nuevo desde el único lugar posible. El amor de un hijo que no había conocido. En los días siguientes, comenzó a visitar discretamente la plaza donde sabía que Mateo solía jugar. Llevaba libros, coches de madera hechos por artesanos locales, pequeños muñecos de trapo con capas de superhéroes. No se acercaba directamente.
Dejaba los regalos en un banco, con notas simplemente firmadas. Un amigo, Mateo, notaba los regalos, pero no se entusiasmaba. Le preguntaba a su mamá, quien respondía evasivamente. «Quizás alguien quiere verte sonreír, mi amor». El niño jugaba un rato, pero luego dejaba los juguetes y volvía a subirse a los árboles o a dibujar en sus cuadernos. Isabela observaba todo desde lejos, en silencio. Una tarde, Daniel se armó de valor. Esperó a que Mateo se quedara solo con su perro y se acercó con cuidado. Se sentó a su lado y le ofreció un paquete de pegatinas de dinosaurios. «¿Te gustan, campeón?» Mateo lo miró con recelo. Frunció el ceño, como si algo dentro de él le advirtiera de la presencia de un extraño. «Mi mamá dice que no debo hablar con extraños», dijo con seriedad, abrazando con fuerza a su perro. La frase, aunque simple, le dio a Daniel como un golpe directo en el pecho. «Tienes razón, los niños listos hacen eso. Pero, ¿puedo dejarte esto de todos modos?» Mateo dudó, tomó el paquete con cautela y murmuró, «Gracias». Luego se dio la vuelta, como quien construye una pared invisible. Daniel entendió que no podía apresurar lo que se había roto, incluso antes de nacer, pero tampoco podía rendirse. Volvió la semana siguiente con un libro de aventuras. Se sentó en el mismo banco. Mateo lo miró desde lejos. No se acercó, pero tampoco se fue. Poco a poco, el niño empezó a tolerar la presencia de ese hombre misterioso. Pero no sonreía, no le preguntaba su nombre. Era como si le dijera, «Estoy aquí, pero aún no tienes lugar». Isabela, viendo todo desde la terraza de la tienda, sentía un nudo en el pecho. Sabía que Daniel lo estaba intentando, y veía que Mateo no era cruel, solo cauteloso. Su instinto infantil lo protegía. Él intuía que había algo allí, algo no dicho. Pero ¿cómo iba a confiar en un rostro que no estuvo en sus cumpleaños? ¿Que no le sostuvo la mano cuando tuvo fiebre? ¿Que no lo abrazó cuando se cayó de su bicicleta por primera vez? Una noche, mientras lo arropaba, Mateo le preguntó, «Mami, ¿por qué ese señor me da cosas?» Ella tragó saliva. «Porque quiere que sepas que le importas. A veces la gente tarda en llegar, pero llega». El niño se quedó pensando un momento y dijo, «Se ve triste». Isabela le acarició el pelo y le respondió, «Quizás lo esté». Al día siguiente, Daniel trajo un avión de papel con las palabras, «Si alguna vez quieres volar conmigo, te espero aquí abajo». Mateo lo miró, lo leyó con dificultad y se lo guardó en el bolsillo. No sonrió, pero tampoco lo devolvió, y en ese simple gesto, Daniel entendió. Quizás allí era donde comenzaba el primer, tenue y silencioso hilo de un puente, entre dos corazones separados por el tiempo. La verdad no dicha, Isabela pasó los días con el corazón inquieto. Cada vez que veía a Mateo observar a Daniel desde la distancia, algo dentro de ella se retorcía. Él merecía saberlo. No era justo seguir alimentándolo con medias verdades. Su hijo era inteligente, sensible y cada vez más curioso. Era hora de revelar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Esa noche, después de cenar, lo llamó a la terraza. Mateo trajo una manta y se acurrucó a su lado, como siempre hacía cuando quería escuchar cuentos. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Isabela respiró hondo. ¿Puedo contarte algo importante hoy? El niño asintió, con los ojos muy abiertos de atención. ¿Te acuerdas del señor que te deja regalos en la plaza? Él respondió de inmediato, sí, el del libro de dinosaurios. Ella sonrió con tristeza. Bueno, él no es solo un amigo, él es tu papá, Mateo. La frase cayó en el aire como un suspiro pesado. El niño frunció el ceño
intentando comprender. ¿Mi papá? Pero yo creía que mi papá vivía en las estrellas. Isabela asintió, con los ojos ardiendo. Eso te dije cuando eras pequeño, porque quería protegerte. Quería que crecieras feliz, sin esperar a alguien que nunca estaba. Mateo se quedó en silencio, mirando el cielo. Luego preguntó, ¿él me dejó? Isabela dudó. No quería mentir, pero tampoco quería llenar el corazón de su hijo con resentimientos que no le pertenecían. Cometió un error muy grande, y por mucho tiempo tuvo miedo de volver. Pero ahora está intentando arreglarlo. El niño se quedó pensativo. ¿Por eso me da cosas? Ella asintió. Está intentando conocerte. Está aprendiendo a ser un papá. Hubo una pausa larga. Mateo apoyó la cabeza en el hombro de su madre. No sé si me gusta, pero se ve triste. Isabela se rió con tristeza. Está triste, y con razón, porque se perdió muchos años contigo, años que nadie puede devolverle. Mateo levantó la mirada, confundido. ¿Y ahora qué hago? Isabela le acarició el pelo con ternura. No tienes que hacer nada ahora, mi amor. Solo sentir. Cuando estés listo, puedes hablar con él. ¿O no? Tú decides. El niño asintió, aún procesándolo todo. ¿Pero de verdad es mi papá? Isabela sacó una foto vieja de su bolsillo, una de las pocas que tenía de ellos dos, sonriendo. Sí, él fue muy importante para mí, y ahora puede ser importante para ti también. Mateo tomó la foto con cuidado. Se quedó mirándola un rato. Luego la puso en su regazo. Si me pregunta si quiero jugar, ¿puedo decirle que sí? Isabela sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Claro que puedes. Y también puedes decirle que no. Solo haz lo que tu corazón te diga. Esa noche, Mateo durmió con la foto al lado de su cama. Isabela, sola en la cocina, lloró en silencio. Lloró por todo lo que fue, por lo que no fue, y por todo lo que todavía podía ser. Porque a pesar de que el pasado estaba lleno de cicatrices, el presente daba señales de que quizás todavía existía un camino. Remendando la tela, en los días que siguieron a la conversación con su madre, Mateo miró a Daniel con ojos diferentes. Todavía había cautela, pero también había una chispa de curiosidad, un deseo discreto de saber más sobre ese hombre, que hasta entonces era solo un extraño, a quien le gustaban los libros y los aviones de papel. El primer acercamiento ocurrió por casualidad. Mateo estaba intentando armar un complicado rompecabezas en un banco del parque, frustrado porque no conseguía que encajara. Daniel, que pasaba por allí, vio al niño resoplar y se acercó con cuidado. «Esa de ahí va al revés», dijo, señalando una pieza. Mateo dudó, pero le entregó la pieza, y juntos la encajaron. No se dijeron nada más, pero se quedaron allí, uno al lado del otro, hasta la última pieza. Al día siguiente, Daniel le trajo un libro con ilustraciones de constelaciones. «Tu mamá me dijo que te gustan las estrellas», le dijo suavemente. Mateo tomó el libro y lo hojeó. «Yo sé dónde está Orión». Daniel sonrió, sorprendido. «¿En serio? Muéstrame». Y allí mismo, en el suelo del parque, Mateo dibujó una constelación imaginaria en el cielo con los dedos. Poco a poco, sus encuentros se hicieron más naturales. Daniel no forzaba nada. Solo aparecía, se sentaba cerca y esperaba que Mateo lo llamara. Cuando eso sucedía, se unía a él con suavidad, respetando el ritmo del niño. Y Mateo, por su parte, empezó a esperar esos encuentros. Aunque no lo decía en voz alta, sus ojos lo delataban. Un día, Isabela los observó desde lejos y vio algo que la hizo llorar en silencio. Mateo, corriendo con un avión de madera en las manos, mientras Daniel reía y lo perseguía. La escena era tan simple, tan real,
que parecía de un futuro en el que ella nunca creyó. Por primera vez pensó, quizás mi hijo sí llegue a conocer el amor de un padre, aunque sea tarde. Daniel, por su parte, redescubrió el mundo al lado de Mateo. Rió como no lo había hecho en mucho tiempo. Aprendió a escuchar, a agacharse a la altura de un niño, a ver la belleza en las hojas secas, en las hormigas en fila, en la forma torpe en que el niño dibujaba. Descubrió que ser padre no era decir, te amo. Era estar allí, incluso cuando el otro no sabía qué sentir. En una de esas tardes, Mateo tomó la mano de Daniel y lo llevó a un árbol. Este es mi árbol secreto. Solo mi mamá y yo lo conocemos. Daniel se detuvo, conmovido. ¿Puedo ser parte de ese secreto? Mateo pensó por un segundo. Luego asintió. Sí, puedes, pero prométeme que nunca lo vas a talar. Y luego, con la punta de una rama pequeña, talló una J más una D en el tronco. Daniel atesoró ese momento. Fue la primera vez que se sintió parte de algo. Y aunque el camino con Isabela todavía era largo, esa J más una D en el tronco era la prueba de que, con paciencia y verdad, los lazos de sangre podían transformarse en lazos de amor. Esa noche, mientras guardaba el libro de estrellas, Mateo le dijo a su madre, «No es tan raro como pensé». Isabela sonrió, acariciándole el pelo. A veces, el corazón tarda en reconocer a alguien, aunque esa persona haya estado aquí por mucho tiempo. Y allí, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, los hilos por fin comenzaron a remendarse. El legado de un padre. La llamada llegó en una mañana nublada. Daniel respondió, sin imaginar que al otro lado de la línea escucharía lo que no esperaba tan pronto. Su padre no lo logró. Falleció durante la noche. El silencio que siguió fue extraño. No era exactamente dolor. Era una mezcla de vacío y de un alivio amargo, difícil de explicar. El hombre que lo había moldeado con hierro y miedo se había ido. Y con él, quizás, algunas de las sombras que aún lo perseguían. En el velorio, Daniel se mantuvo discreto. La presencia de los ejecutivos de la familia, amigos políticos, empresarios aliados, llenaba el ambiente con una formalidad casi sofocante. Pero dentro de él, solo había un niño huérfano, no de presencia física, sino de amor, huérfano de un padre que nunca lo abrazó, que solo supo exigir. Fue Martha, la ama de llaves de toda la vida, quien le entregó la carta. Él escribió esto para usted. Me pidió que se la diera solo después de su fallecimiento. Daniel dudó al recibir el sobre. Su nombre estaba escrito con la caligrafía rígida e impecable de su padre. Era extraño sostener ese papel, como sostener a un fantasma. Esperó a quedarse a solas para abrirla. Se sentó en la biblioteca, donde tantas veces había sido reprendido, y rompió el sello. La carta empezaba fría, como todo lo que hacía su padre. Pero a medida que las palabras se desplegaban, algo inesperado surgía. El arrepentimiento. Fui un hombre demasiado duro, un padre ausente, y contigo cometí el peor de los errores. Confesó todo. Que había mandado a investigar a Isabela, que sabía del embarazo antes que el propio Daniel, que usó esa información como una amenaza, que mintió, diciendo que ella lo traicionaría, que destruiría el apellido de la familia. Le temía a ella no por lo que eras, sino por lo que despertaba en ti, que eras más hombre con ella, y eso me aterrorizó. No pude soportar perder el control. Daniel lloró en silencio. Sintió rabia, dolor, vergüenza, pero también un cruel alivio. Por fin, las piezas encajaban. No estaba loco. No había sido débil solo. Había habido una trampa,
y él cayó en ella, destruyendo todo lo que amaba. La carta terminaba con una frase que se le grabó en el alma. Si aún estás a tiempo, reconstruye lo que yo rompí. Ama lo que yo nunca supe amar. Sé el padre que yo nunca supe ser para ti. Era, por fin, la última súplica de un hombre que solo supo decir, te amo, con órdenes y amenazas. Daniel guardó la carta como si fuera un trofeo de dolor. Y ese mismo día, se subió a su coche y condujo hacia Valle Armonía. Se detuvo frente a la casa de Isabela. Ella abrió la puerta, sorprendida, y vio algo diferente en sus ojos. No era tristeza, era liberación. Era un hombre que por fin sabía quién era. Le entregó la carta con manos temblorosas. Tienes que leer esto. Es sobre ti, sobre nosotros. Isabela leyó en silencio, y cuando terminó, las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. Finalmente, solo dijo, ahora lo entiendo, pero eso no borra todo. Solo lo explica. Daniel sintió, no quiero borrar. Quiero construir algo nuevo, con respeto, con verdad, por mí, por ti y por Mateo. Y por un breve instante entre los dos, el pasado pareció inclinarse, dejando espacio para que algo nuevo naciera. Una segunda puntada. Isabela leyó la carta una vez más, a solas, bajo la luz tenue de la lámpara de la sala. Las palabras del padre de Daniel resonaron como una súplica tardía del destino, como si el universo, después de años de silencio, por fin le revelara la verdad que tanto se merecía. Pero más que las palabras de ese hombre, fue la mirada de Daniel, humilde, herida y dispuesta, lo que se quedó en su mente. Durante días, reflexionó. Revivió todo. El altar vacío, la prueba de embarazo, las fiebres de Mateo, las noches cosiendo hasta el amanecer. Pero también pensó en los últimos meses, en Daniel sentado en la plaza, escuchando historias de dinosaurios, en cómo Mateo comenzaba a sonreír cuando lo veía, en la forma en que él miraba a Mateo, como un padre que había redescubierto su alma en un cuerpo pequeño. Isabela no era ingenua. Sabía que el perdón no llegaba con un botón de reinicio. Era un proceso. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la joven que esperaba flores y promesas. Era una mujer que conocía el peso de la vida. Y en ese peso, comprendió. Perdonar no es olvidar. Es liberarse. Fue una tarde serena cuando decidió dar el primer paso. Lo invitó a cenar a su casa. Nada formal. Arroz, frijoles y un caldo de pollo. El plato favorito de Mateo. Cuando él llegó, con las manos vacías y los ojos llenos de respeto, ella supo que había tomado la decisión correcta. Durante la cena, los tres rieron juntos. Mateo contó chistes tontos. Daniel elogió la comida, como si fuera de un restaurante elegante. E Isabela los observó en silencio, intentando preservar ese momento, como quien guarda una reliquia en el pecho. Un instante de paz. Un atisbo de lo que podría ser. Después de acostar al niño, se quedaron los dos en la terraza. El cielo estrellado parecía bendecir la noche. Daniel rompió el silencio. No espero que vuelvas a amarme, pero quiero que sepas que yo todavía te amo y que, por encima de todo, amo lo que construimos sin saberlo. Nuestro hijo es mi oportunidad de ser alguien mejor. Isabela lo miró con serenidad. No perdono por ti, Daniel. Perdono por mí, porque merezco seguir adelante sin cargar con ese peso. Y perdono por Mateo, que merece ver que el amor se puede reconstruir, incluso sobre las ruinas. Luego tomó su mano con calma, sin prisa. Pero lo que venga después, solo el tiempo lo dirá.
No te quiero como una fantasía. Te quiero completo, presente, si te vas a quedar. Daniel le apretó la mano con firmeza, con los ojos humedecidos. Entonces me quedaré con todo lo que soy, con lo que fallé, y con todo lo que todavía quiero hacer. Bien. Por ti. Esa noche, por primera vez en 5 años, Isabela durmió con el corazón en paz. No porque hubiera regresado al pasado, sino porque por fin estaba lista para el futuro. Un nuevo comienzo. Bajo la lluvia, la iglesia estaba decorada con sencillez y poesía. Girasoles, lavanda y margaritas llenaban el altar como un homenaje silencioso al tiempo que había pasado y a los dolores que florecieron en fuerza. Daniel había organizado todo en secreto, con la ayuda de Sofía y las mujeres de Valle Armonía. El lugar era el mismo, la hora también. Pero esta vez, el espíritu era diferente. La lluvia comenzó a caer temprano, fina, sutil, como una bendición del cielo. La gente empezó a llegar con paraguas de colores, y el aire se llenó de murmullos emocionados. Muchos de los que estaban allí conocían la historia. Sabían de la caída, de la reconstrucción, del perdón ganado escalón por escalón. Y por eso, cada gesto tenía más peso, más belleza. Daniel, de pie ante el altar, vestía un traje gris claro, con el pelo húmedo por la llovizna, los ojos brillando no de miedo, sino de reverencia. Miró hacia la puerta principal, el corazón latiendo como si fuera la primera vez. Solo que ahora entendía el valor de cada segundo, de cada decisión. Y entonces, ella apareció. Isabela caminaba con pasos firmes y suaves, con un simple vestido de lino blanco, que se movía como el agua. Su cabello suelto bailaba con la ligera brisa. A su lado, Mateo, con un trajecito y zapatos que sonaban al caminar, cargaba las alianzas en una pequeña caja de madera. Al llegar frente a Daniel, Isabela se detuvo. Lo miró como se mira a alguien que ha atravesado la oscuridad y ha llegado al otro lado. En voz baja, pero llena de certeza, le dijo: «Ahora, sí». Él sonrió, con los ojos humedecidos. Y allí, sin necesidad de decir más, sellaron un nuevo comienzo. La ceremonia fue breve, pero llena de significado. El pastor, conmovido, habló de la fe, del tiempo, y de cómo algunos amores solo florecen después de ser probados por la vida. Cuando llegó el momento de las alianzas, Mateo caminó hacia ellos, serio, orgulloso, y entregó los anillos como quien entrega la llave a un nuevo futuro. Al colocarse las alianzas el uno al otro, la lluvia se intensificó, pero nadie corrió. Por el contrario, se quedaron allí, riendo, llorando, bañados por el agua, como si los estuviera bautizando una nueva vida. Daniel tomó la mano de Isabela y le dijo: «Te esperé sin saberlo, pero tú me enseñaste lo que es el amor». Ella sonrió. «Y tú me enseñaste que el verdadero amor sabe esperar». Al salir de la iglesia, la plaza se cubrió de charcos y de alegría. Mateo saltaba descalzo en el agua. La gente bailaba bajo la lluvia, y el cielo, aunque gris, se veía más iluminado que nunca. No había lujos ni perfección, pero había amor, había presencia, había un futuro. Y ese día, lo que empezó con un abandono, terminó en un reencuentro. Lo que nació del dolor, floreció en redención. Porque algunos amores no necesitan ser perfectos para ser eternos. Solo necesitan resistir la primera tormenta y, por fin, encontrarse bajo la misma lluvia. ¿Qué parte del viaje de Isabela y Daniel resonó más contigo? Comparte tus pensamientos en los comentarios
Si disfrutaste esta historia, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para apoyar nuestro trabajo. En tu pantalla está apareciendo otra historia que probablemente también te conmoverá. No te la pierdas.